amigos y bienvenido a otro episodio de Maite y amigos. Te habla Alfie y te habla Mari. y en este episodio vamos a irnos sobre nuestro idioma en Paraguay que hablamos, que es guaraní. En este episodio yo voy a estar haciendo varias diferentes preguntas acerca del guaraní a Mari y ella va a dar las explicaciones acerca de por qué se usa hoy en día y por qué es importante de nuestra cultura. Bueno, la primera pregunta que tengo para ti, Mari, es ¿de dónde es el guaraní? Bueno, el guaraní es una lengua nativa de la familia tupí-guaraní del cono sur de las Américas que hasta hoy en día se sigue hablando. Y acerca de eso, ¿cuántas personas hoy en día hablan el guaraní en Paraguay? Bueno, según algunas informaciones se hablan, el porcentaje varían entre 87 a 90%. Sería como 6 millones y medio de paraguayos que seguimos hablando el guaraní. Pero no solo el guaraní, también utilizamos el yopará, que es lo que en realidad más usamos, ¿verdad? El yopará seguramente se preguntan qué es, ¿verdad? Sí. El yopará es la mezcla del castellano con el guaraní. Utilizamos más yopará porque es más fácil, digamos. Hay algunas palabras que nosotros no traducimos directamente al guaraní, entonces lo dejamos en castellano. Y les doy un ejemplo. En vez de decir ajata ya tangapurú significa televisión, ¿verdad? Entonces nosotros decimos ajata ya tele. En vez de decir ajata ya tangapurú, entonces lo decimos ajata ya tele. Eso es un ejemplo de yopará. Ajata Ajesha Tangapurú o tele. Puedes decir tele nomás, ¿sabes? Tele es un poquito más, fácil. Sí, especialmente que no soy muy competente en el guaraní. Es un idioma muy dulce, pero difícil de pronunciar algunas cosas. Entonces, hablando de eso, ¿por qué hoy en día sigue el idioma guaraní? ¿Por qué es un idioma? Porque también es algo que es interesante, amigo, es el idioma de guaraní es un idioma oficial de Paraguay. Entonces no solo es español que se habla oficialmente, pero el guaraní también existe como nuestro idioma indígena y es parte de nuestra cultura. Y es muy importante para continuar a enseñar a la gente. Fomentar ¿Sí? La cultura. Sí. Siguiente pregunta. No, y por eso te digo, ¿por qué sigue el idioma? Quiero saber. Bueno, de mi punto de vista, y según las historias, es porque las madres nativas o las indígenas, ¿verdad? Ellas son las que le dieron valor a este idioma porque fueron inculcando a sus hijos. O sea, viene de las madres a los hijos, de generación en generación y así sucesivamente. Es por eso que yo creo que hasta ahora lo seguimos manteniendo. A pesar de todas las prohibiciones que en algún momento pasó, pudimos mantener y hasta hoy en día lo tenemos vigente, ¿verdad? Y hablando de eso, había veces, ¿verdad?, en nuestras historias que algunas veces no permitían que se hablara el guaraní, ¿correcto? Sí, es correcto. Como te mencioné, o sea, el idioma pasó por varios momentos donde se le prohibía a la gente hablar guaraní porque se los consideraba tipo ignorante o guarango, como se dice, ¿verdad? Y guarango sería algo como ignorante, ¿entendés? Y supuestamente, según las historias, el doctor Francia lo había prohibido, también el doctor Carlos Antonio López, también, pero, o sea, hay muchas fuentes donde se contradicen, entonces no sabemos si es cierto o no sabemos si es verídico. Pero hay fuentes que dicen que no se prohibió, o hay fuentes que dicen que sí se prohibió, entonces es un poco complicado saber si es verídico o no. Pero una cosa que sí sabemos que es verídico es que durante la época del dictador Stroessner, que Paraguay tuvo un dictador que su poder era 35 años, creo que duró su presidencia, que él fue una de las personas que prohibió y dijo no van a hablar y no van a
O sea, no quería que en la familia se hable. O sea, en Asunción, según me cuentan amigos o mis parientes, ¿verdad? Que en Asunción, tipo, la gente no hablaba en guaraní. Tipo, en la campaña nomás se tenía que hablar guaraní. Y si hablabas en tu casa, tipo, que nadie te escuche por ahí que hable guaraní. Por eso hay mucha gente en la capital, porque hay casos de personas que no hablan guaraní porque en sus casas o sus abuelos no le hablaban en guaraní. Pero una cosa que es bueno que está haciendo el Paraguay para irse contra lo que estabilizó y puso en Stroessner es que hoy en día están practicando guaraní y la gente están estudiando, Sí, ¿correcto? se estudia más ahora, o sea, se le da más valor. Sí, y hasta la mamá de Mari, Ujú. hasta su mamá es profesora de guaraní. Y es parte de el razón por qué estamos ¿Hablando? hablando sobre el guaraní, es que es un idioma muy dulce y tiene varios diferentes sentimientos cuando vos hablas este lindo pero muy dulce idioma. Y no solo en Paraguay, pero también creo que hay un pueblo en Argentina, ¿no? Que Sí, hay varios países que también hablan guaraní. Por ejemplo, algunas zonas de Argentina que sería Formosa, Misiones y Corrientes. Después algunas zonas de Brasil también y también Bolivia, que ellos hasta ahora también lo mantienen. sí. Bueno, amigos, espero que este episodio de Maite y amigos fue muy informativo y Ujú. que ustedes disfrutaron con nosotros. También otro tema que queremos hablar y compartir con ustedes es la noticia que acabo de llegar a 100 suscriptores y estamos muy alegres y muy humildes al mismo tiempo que ustedes están mirando y apoyando a nuestro canal. Y esperamos que ustedes sigan apoyando a nosotros y Mari, ¿vos tenés alguna cosa Para agregar, sí, para agregar a la gente? sí, con respecto al idioma guaraní, quiero decir unos datos así importantes, ¿verdad? O sea, interesantes, ¿verdad? Que hoy en día se le está dando más valor a nuestro idioma y hoy en día existen, por ejemplo, nombres de marcas en guaraní, a las personas también se le pone nombre en guaraní y hay también, hoy en día puedes encontrar en internet, de repente si quieres buscar y te parece interesante, hay también diccionarios en guaraní o palabras en guaraní que querés buscar. Hoy en día ya tenés acceso en internet. Antes no, pero hoy en día sí. Sí. Y bueno, eh, acerca de nuestros virtual amigos que están mirando en casa, si de verdad te interesó este episodio, por favor no te olvides a compartir con tus amistades y también suscriban, sinceramente, porque nosotros estamos acá para entretenerte y queremos seguir haciendo este video. Siempre estamos trabajando para informarte más de las diferentes cosas que son de no solo de Paraguay, pero estamos buscando diferentes informaciones de otros países y otros episodios más adelante vamos a seguir hablando de diferentes países, no solo en Sudamérica, pero también en Centroamérica. Sí, es por eso que necesitamos tu apoyo, que siempre nos veas, nos sigas y que si tenés alguna sugerencia de algún tema que querés que toquemos, comentanos ahí abajo y te vamos a estar leyendo. Bueno amigos, hasta la próxima. Maite Maite y y amigos. amigos.